¿Pueden escucharme? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señor. Listo, pues. Sí, profe. Bien. La sesión de hoy, nosotros vamos a iniciar con un nuevo concepto. Nos vamos a salir del terreno de las matrices que habíamos trabajado durante el último tiempo y vamos a dar inicio al trabajo con los vectores. Y la sesión de hoy es netamente introductoria, como para que empecemos a familiarizarnos con el lenguaje de los vectores. Entonces, hoy no vamos a discutir así nada operativamente muy profundo, hoy va a ser como muy conceptual. Vamos también como a tratar de hacer referencia a algunos aspectos gráficos de los vectores para poder como fundamentarnos bien con respecto a este concepto para la parte, digamos, que ya más teóricamente profunda, que es la parte de las operaciones, las aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Lo primero que quiero como establecer es que fundamentalmente nosotros vamos a hablar de dos tipos de vectores. Lo que llamamos los vectores en el plano o los vectores en R2 y lo que vamos a llamar posteriormente los vectores en el espacio o los vectores en R3. Muchos de los aspectos coinciden en ambos tipos de vector, perdón. Es decir, vamos a ver ciertas características que se generalizan entre los vectores en el plano y los vectores en el espacio, pero también vamos a ver algunas características específicas de los vectores en el plano que difieren de las características de los vectores en el espacio. Entonces, de acuerdo con ese esquema, hoy vamos a iniciar con el trabajo específico en vectores en el plano, que digamos que es la idea más amigable, por lo menos desde el punto de vista geométrico, para trabajar los vectores. Y dentro de esos vectores en el plano, y de hecho en general dentro de cualquier tipo de vector, nosotros vamos a identificar dos enfoques o dos perspectivas a la hora de estudiarlos. Lo que llamamos el enfoque algebraico y lo que llamamos el enfoque geométrico. Digamos que los vectores son objetos con una naturaleza dual o con una naturaleza doble. Por un lado, son objetos algebraicos, sujetos a reglas algebraicas y a procedimientos algebraicos, y por otro lado, son objetos geométricos, es decir, que se pueden representar gráficamente dentro de un sistema geométrico específico. Y nosotros lo que vamos a estar trabajando o lo que vamos a estar considerando es como el tránsito entre estos dos tipos de enfoque. Es decir, qué relación hay entre la definición algebraica de un vector y su definición geométrica. Y aquí están precisamente las dos definiciones presentadas en pantalla. Algebraicamente, un vector en el plano R2, yo creo que más o menos todos estamos familiarizados con ese plano R2, lo que se conoce como el plano cartesiano. Algebraicamente, un vector no es más que una pareja ordenada de números reales. Es decir, es una parejita donde hay un primer y un segundo número real, lo que llamamos la primera componente y la segunda componente del vector. Permítame un segundo.
Qué pena, es que mi gato estaba molestando. Bien, les estaba diciendo que los vectores son, algebraicamente hablando, parejas de números reales. Es decir, son secuencias de dos números organizadas. Hay una primera componente y hay una segunda componente. Aquí yo quiero y va a ser necesario establecer cierta precisión. Esa idea de la pareja ordenada también se utiliza para puntos, como ustedes bien lo han hecho en el cálculo, que cogen un punto y entonces ese punto lo representan por medio de una pareja ordenada. Naturalmente acá los vectores tienen, digamos, que una naturaleza distinta. A pesar de también ser parejas ordenadas de números reales, son parejas con una naturaleza distinta. En ese sentido, cuando yo hablo de vectores, a esa pareja ordenada, yo la manejo con unos corchetes muy particulares. En este curso, o por lo menos en este grupo de nosotros, cuando hablamos de vectores, esos vectores los vamos a representar algebraicamente por medio de unos corchetes angulares, como los que estoy mostrando acá. A diferencia de los puntos, los cuales a la hora de presentarlos, siempre se presentan como parejas, perdón, con paréntesis circulares para representar la correspondiente pareja ordenada. Es decir, cuando hablemos de puntos, vamos a tener unos paréntesis redondos, como los que ustedes están acostumbrados. Cuando hablemos de vectores, nosotros vamos a hablar de, o vamos a utilizar paréntesis angulares, es decir, paréntesis como los que estamos viendo en este contexto. Va a ser importante hacer la diferenciación porque nosotros nos vamos a estar moviendo, a veces hablando de parejas, a veces hablando de puntos y a veces hablando de vectores. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por lo demás, lo que es un vector algebraicamente hablando no tiene mayor misterio. Es simplemente una pareja de números reales. En el contexto geométrico, los vectores tienen otro tipo de representación. Geométricamente, un vector se representa por medio de una flecha en el plano cartesiano. Es decir, cuando yo hablo geométricamente o gráficamente de un vector, los vectores gráficamente se representan por medio de flechas. Flechas en un plano cartesiano. Yo creo que todos estamos familiarizados con el plano cartesiano. Y esas flechas naturalmente van a tener un punto inicial y un punto final. Es decir, van a ser flechitas que inician desde un punto y terminan en otro punto. Y ese otro punto siempre va con una cabecita de flecha. Déjenme mostrarles gráficamente de qué estoy hablando. Yo creo que la idea es bastante sencilla, pero nunca sobra, por decirlo de alguna forma, hacer como el ejemplo geométrico. No sé qué tan familiarizados están ustedes con este entorno, con GeoGebra, que a mí me sirve para representar gráficamente muchas cosas en el álgebra, en el cálculo, en los diversos campos de la matemática, en la geometría misma. Y aquí yo tengo en este entorno de GeoGebra un plano cartesiano. Y entonces, geométricamente, un vector es simplemente una flecha que inicia en un punto, por ejemplo acá que inicia en el punto 1,2 y termina en otro punto, que sería el punto final, que sería el punto 6, menos 1. Entonces, gráficamente, este es un vector, una flechita que tiene un punto inicial y tiene un punto final.
¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Esto era simplemente como por ilustrar geométricamente qué es lo que pasa o cómo se ve un vector, para los que no estaban enteramente familiarizados. Volvamos. Ustedes me van a disculpar que esté haciendo a cada rato como tránsito entre el archivo en Word y el archivo en GeoGebra, pero es que es importante para mí ir como mostrando gráficamente de qué estamos hablando en este contexto. Bien. Naturalmente, cuando uno piensa los vectores desde estos enfoques, la pregunta natural que nace es, ¿cómo hago yo para transitar, por decirlo de alguna forma, entre estos enfoques? Es decir, ¿cómo hago para, dado un vector que está representado de manera algebraica, representarlo de manera geométrica? ¿Y cómo hago para, dado un vector que está en forma de flecha, representarlo como una pareja de números reales? Es decir, yo tengo este vector algebraico 2, menos 3. La pregunta es cómo represento ese vector por medio de una flecha. O, por ejemplo, esa flechita que yo les estaba mostrando ahorita en GeoGebra, ¿cómo hago para representarla por medio de una pareja ordenada, es decir, de un vector algebraico? Ese es el aspecto sobre el cual me quiero centrar hoy, que es un aspecto muy sencillo, pero que tiene varios detalles y bemoles que yo quiero ir como precisando. Y el primer caso de esto es, o la primera situación que vamos a analizar, es cómo coger un vector geométrico y representarlo de manera algebraica. Es decir, yo les doy una flechita. ¿Cómo hago yo para escribir esa flechita o traducir esa flechita en términos de un vector algebraico? Y la idea es bastante sencilla. Cuando yo tengo un vector geométrico, es decir, cuando tengo una flecha, esa flecha tiene un punto inicial, que aquí lo vamos a llamar el punto P, con dos coordenadas, P1 y P2. Miren que cuando yo cojo puntos utilizo paréntesis redondos, y cuando cojo vectores cojo paréntesis angulares. Entonces, estos son puntos, el punto inicial, P1, P2, y el punto final, el punto Q, que es el punto Q1, Q2. Y supongamos que yo quiero representar ese vector con ese punto inicial y con ese punto final de manera algebraica. Ese vector, el vector con punto inicial P y con punto final Q, y miren la manera cómo se denota. Bueno, aquí me quedó un poquitico feo. Voy a tratar como de aproximarme un poquitico. No pude. Como para que vean clarita la notación, porque es una notación que aparece mucho en los textos y que vamos a estar utilizando. Cuando yo considero el vector con punto inicial P y con punto final Q, yo lo hago por medio de una flechita que le pongo arriba a esos dos letras. Entonces este es el vector que nace en P y termina en Q. Lo que pasa es que aquí me quedó como abajito. La idea es que hubiera quedado como en el mismo renglón. Es decir, la idea es que se viera. A ver si lo logro escribir mejor. No, sigue así como abajito. Pero bueno, eso no sería tampoco problema. Lo importante es que tengan en cuenta esta notación. El vector PQ se representa como el punto P, el punto Q, con una flechita arriba. Y ese vector, el vector cuyo punto inicial es P y cuyo punto final es Q, se representa algebraicamente de esta forma. Se representa como un vector algebraico
con dos coordenadas. La primera coordenada es la resta de las primeras componentes del punto final menos el punto inicial, y la segunda componente es la resta de la segunda componente del punto final menos la segunda componente del punto inicial. Es decir, si yo tengo el punto inicial y tengo el punto final de un vector, yo represento ese vector algebraicamente como el vector que consiste en restar las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. Q1 menos P1, Q2 menos P2. Por ejemplo, si yo tengo un vector cuyo punto inicial es 1,1 y cuyo punto final es 3,2, ese vector algebraicamente lo represento por medio de este vector con dos componentes. La primera componente es 3 menos 1, la segunda componente es 2 menos 1. Miren que lo que hago es coger la componente del punto final y le resto la componente correspondiente del punto inicial. Y entonces este vector con ese punto inicial y con ese punto final se representa como el vector 2,1. ¿Sí es claro de dónde salió ese 2,1? ¿Para todos? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? Miremos otro ejemplo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, señor. Miremos otro ejemplo. Muy sencillo también. Yo tengo el vector con punto inicial 4,1 y punto final 2,3. Ese vector corresponde algebraicamente al vector menos 2,2. Porque hago la resta del punto final menos el punto inicial y me da menos 2,2. Ese proceso es el que conocen los estudiantes, o el que comúnmente los estudiantes llaman cabeza menos cola. Es decir, cogen la cabeza, que es el punto final, menos la cola, que es el punto inicial, y obtienen el correspondiente vector. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, digamos que ese aspecto de coger un vector geométrico, claro está, conociendo su punto inicial y su punto final, y convertirlo en un vector algebraico, es un proceso bastante sencillo. ¿Cómo funciona al revés? ¿O cuál es la idea al revés? ¿Cómo hago para coger un vector y representarlo geométricamente? Es decir, un vector algebraico, es decir, un vector que tenga, que sea una pareja de números reales y representarla por medio de una flecha. Lo primero que vamos a tratar de establecer es que un vector se puede representar geométricamente de diversas formas. Es decir, hay diversas flechas que representan un mismo vector. Y eso lo vamos a discutir en detalle a continuación. Pero, digamos que la representación clásica, lo que uno llamaría la representación estándar de un vector, geométricamente hablando, es coger una flecha con punto inicial, el punto 0,0, y cuyo punto final sea el punto A, B. Es decir, si yo tengo un vector con dos componentes, la flecha que lo representa es una flecha que arranca desde el punto 0,0 hasta el punto cuyas coordenadas son las mismas coordenadas del vector. Entonces quiero que miren, por ejemplo, lo siguiente. Tengo el vector 2, menos 3 y quiero representarlo geométricamente. Es decir, quiero dibujar la flecha
que corresponde a este vector. Entonces, aquí salto a GeoGebra. No olviden que es el vector 2, menos 3. Entonces, ténganlo en la cabeza. Voy a compartir GeoGebra. ¿Lo cerré? Ay, lo cerré. Qué tonto soy. Permítanme un segundo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Excúsenme. Listo, pues. Y entonces, si yo quiero graficar el vector 2 menos 3, pues lo que hago es trazar una flecha. Ustedes la hacen a mano, si saben manejar GeoGebra, la pueden hacer en GeoGebra. Una flecha que va desde el punto 0,0 hasta el punto 2, menos 3. Y entonces, esta flechita representa geométricamente al vector 2, menos 3. ¿Y me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Digamos que hasta el momento todo es como amigable, como sencillo, por decirlo de alguna forma. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, se me va esto, a veces se me olvida fijar la pantalla cuando hago estos cambios, pero bueno. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que les voy a decir a continuación, que es como la parte realmente compleja. Esta representación no es única. Voy a dejar de compartir solo la... Voy a hacer esto más bien. Voy a compartir toda mi pantalla. Al principio es un poco harto, porque aparece como una cascada. Listo pues, pero ya puedo manejarme como más rápidamente. En este momento estamos en el Word. ¿Sí pueden ver el Word? Sí, señor. Sí, señor. Algo que es muy importante y que yo les estaba adelantando hace un ratico, es que esta representación no es única. Es decir, esta que les mostré aquí arriba no es la única forma de representar un vector. Yo puedo hacer un procedimiento similar, pero no iniciando en el origen, sino iniciando en otro punto cualquiera. Digamos que aquí va a ser como más fácil, porque ahora sí voy a poder saltar al álgebra directamente. Es decir, nosotros teníamos el vector 2, menos 3. Y geométricamente cogimos una flecha que va desde el origen hasta el punto 2, menos 3. Pero yo podría haber arrancado desde otro lado, por ejemplo, desde este puntico de aquí arriba. Todo el mundo está viendo GeoGebra en este momento, ¿cierto? Sí, profe. Arrancar desde este punto, desde un punto cualquiera, y hacer el siguiente procedimiento. Como el vector es el vector 2, menos 3, lo que yo hago es moverme 2 unidades en X y menos 3 unidades en Y. Y este de acá es otra representación del mismo vector. Es decir, que estas dos flechas representan al mismo vector. Son el mismo vector, solo que uno está dibujado en un lado y otro está dibujado en otro lado. ¿Sí me estoy haciendo entender? O yo pude haber arrancado de por acá y quiero dibujar el vector 2 menos 3, pues simplemente muevo 2 en X, muevo menos 3 en Y, o sea, 3 hacia abajo, y aquí tengo, y mírenlas, son 3 copias exactas del mismo vector. Es decir, estos 3 vectores que he dibujado acá, desde puntos distintos y con puntos finales distintos, son exactamente el mismo vector.
la representación de vectores no es única, por decirlo de alguna forma. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Les voy a compartir, uy, qué pena eso por el momento, por el chat, para los que no lo tienen, el enlace de GeoGebra. No sé acá si les va a salir ya con estas 3 flechas dibujadas. ¿Alguien puede abrir el enlace que les compartí? Sale Ah, en no. blanco. Sale en blanco, perfecto. Quiero que sobre eso en blanco hagan lo siguiente. Quiero que cojan el vector menos 1,6 y quiero que lo representen geométricamente de 3 maneras distintas. Una de ellas puede ser la manera estándar, arrancando desde el origen, pero ustedes pueden, si quieren, arrancar desde otros 2 u otros 3 puntos distintos. Quiero ver si es claro este procedimiento de representar geométricamente los vectores de distintas formas. ¿Por qué es importante eso para mí? Mientras ustedes le van trabajando, que no creo que se vayan a demorar mucho. En muchas ocasiones a los vectores toca ubicarlos en un punto específico o en un lugar específico. No necesariamente siempre el origen. Hay veces que toca ubicarlos en un punto con ciertas características. Entonces es importante que ustedes sepan representar geométricamente vectores desde distintas ubicaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Profe, ¿podría subir un poquito el archivo de Word? Que me falta ¿Hasta como dónde? una partecita. ¿Hasta ahí? Un poquito arriba, arriba. No, no, un poquito más arriba. Es que no sé qué es lo que necesito. Más arriba, más arriba. Ahí, 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 ahí. Listo. No, ya, ya se pasó. En la parte de representación ¿Ahí? algebraica, la representación. Sí, ahí. Listo. Ahí lo dejo entonces. Gracias. Mientras me avisan cuando vayan a compartir. Dame un segundo. Te lo voy a quitar un segundo mientras apago el micrófono. 5 minuticos para que hagan lo que les estoy pidiendo y ya te vuelvo a poner el archivo. ¿Listo? Listo.
¿Listo? ¿Quieres compartir tu pantalla y profe. mostrarnos, Cristian? Por favor. Listo, Claro, voy a dejar profe, de dame un compartir momento. la mía y tú nos muestras a ver cómo lo hiciste. Recuerda que es el vector menos 1,6, ¿listo? Ok, profe. Porfa, profe, me avisa cuando ya se vea mi pantalla. Listo, ahí se ve. Todo la vemos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Pues se me hizo fácil representarlo debido a que ya había tenido cierta experiencia Con el GeoGebra. con el programa, profe. Sí, Para los demás fue complicado. Hay una herramienta que se llama vector ahí, que se ve fácilmente. sí está aquí. Exactamente. O sea, esto no es un curso de GeoGebra, ni tienen que aprender a manejar GeoGebra para este curso, ni mucho menos. Sino, pues, para efectos de hoy, pues era interesante que exploraran el procedimiento. Pero déjalo ahí un segundo, que lo que me interesa que vean es eso. Uy, pero sí te quedó como, Sí, profe, acabo de ver que acá esta y esta me hace falta uno más. sí, tienes que como, hay formas más, es que a veces eso como que lo pega más, ¿no? O sea, como que Sí, lo un pega como poquito. hacia los puntos. Ah, espera, profe, voy a borrar todo esto. Bórralo y vamos revisando, ¿listo? Entonces, escoge un punto inicial. O sea, Espera, profe. pero, listo. Este, este creo que también lo borro. Sí, es que tiene. Sí, el problema es que cuando se hace así a manita es menos preciso. Coge un punto cualquiera, dale clic, que eso te lo pega a algún borde. Ahí, en un borde, dale en un borde, ¿listo? Ya, Entonces, profe. muévelo uno hacia la derecha, eso, y bájalo las 6 unidades, porque recuerda que es 1 - 6. 1, 2, 3. Ah, no, pero lo Uno, que pasa es que ahí dos, está tres. contando de a dos, está contando de a dos. No, Ah, sí, sí, acerca sí. más el plano cartesiano, acerca más el plano. Eso ya. Entonces, muévele Mm, uno hacia la derecha, ya. 3, 4, 5, 6 hacia abajo, ya. Y ahí te listo, queda. profe. ¿Listo? Profe, Abre un poquitico la imagen, o sea, para que se vea grande comparado. Ahora, pónmelo desde el origen, por favor, que ese es el más fácil. Desde el origen sería 0, 0. 0. Entonces, ahí sí baja hasta 1 - 6. Espera, profe, oculto aquí, que no me deja ver. Sí, a veces es un poquito. A veces el programa es un poquito fastidioso. Ah, sí, Mm, voy a ponerlo acá momentáneamente, profe, y ya sí, aquí creo que puedo editarlo. eso. Mm, no, creo que no. Espera, profe. profe, una pregunta. Dime, ¿No se deberías mover una unidad hacia la izquierda y 6 hacia arriba? no, ¿por qué a la izquierda? Luego el 1 positivo no es hacia la derecha. ¿Cuál vector dije yo? Yo no dije 1 - 6. Profe, Menos creo que Ya, profe. dijiste -1,6. Ah, entonces sí, tiene toda la razón. Entonces estamos equivocados, Cristian. Yo pensé que era 1 Ah, - 6. ¿es hacia acá, profe? Sí, es -1 - 6. Entonces uno a la Pero hacia izquierda y arriba. 6 arriba. Qué pena, es que lo ¿Hacia había. arriba? Sí, es porque es -1 - 6. El vector es -1 - 6, ¿no? Ah, ok, Déjeme revisar. perfecto. Entonces, Déjeme espera, revisar bien. vuelvo a Sí, abrirla, vuelvo a cargar la página para listo, quitar ya de por paso estos puntos. si era -1 - 6, qué pena con ustedes, claro. Lo tenía pensado al revés. Es -1 - 6 el que había pedido. Entonces, arranca desde cualquier lado. Mira, ahí Entonces, tiene la desde el escala. origen, Sí, menos 1, uno hasta ahí. 6, que Listo. sería ahí. Ahora arranca desde un punto sin que tengas que mover la pantalla, porque no se lo cosemos otra vez. En la Este. esquina, eso. Ahora, -1 a la izquierda, 6 hacia arriba. Sí. Fíjalo. Listo, 1, fíjalo. 2, 3, 4, 5, 6, sí. Listo. Y hazte otro hacia la izquierda. ¿Dónde? Pero que nos quepa en esa pantalla para no tener que mover. Aquí. Eso. 3, 4, 5 y 6. Listo. Yo sé que el ejercicio puede parecer un poco, muchas gracias, Cristian. Déjalo ahí un segundo si quieres.
Yo sé que el ejercicio puede parecer un poco, no sé cómo decirlo, infantil esto de dibujar flechitas, pero como les digo, representar geométricamente vectores, y sobre todo en muchas aplicaciones, especialmente cuando uno aplica vectores a la física, es muy importante tener claridad sobre cómo dibujar un vector desde cualquier punto. Si quieres, apágame el micrófono, Cristian. Ok, profe. Gracias. Y ciérrame la pantalla. ¿Sí estamos todos claritos y todos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya dejó de ¿Sí me estoy compartir, haciendo profe? entender a usted? Dime, perdón. ¿Ya dejó de compartir? Sí, por favor, gracias. ¿Sí estamos todos claritos hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Esto era como todo lo que quería mostrarles el día de hoy, como la idea básica del funcionamiento de los vectores. La próxima clase yo quiero empezar a trabajar aspectos específicos y operativos de los vectores, y especialmente dos aspectos que caracterizan completamente a los vectores, que es lo que se conoce como la magnitud y la dirección de un vector. Entonces, sobre eso vamos a centrar el trabajo de la clase del próximo viernes. Por hoy, si no tienen más preguntas, dejamos así. Nos vemos la sesión del viernes. Muchas gracias por